Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emilio Barca Pérez y formo parte del equipo de trabajo de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte. Les doy la más cordial bienvenida al Seminario del Transporte, en donde vamos a hablar de la situación del abanderamiento en México, haciendo énfasis en un análisis de siniestralidad realizado con base en los datos de siniestralidad proporcionado por la Guardia Nacional. Muchas gracias. Bueno, primeramente entendamos lo del abanderamiento, que es un procedimiento para hacer un control del tránsito cuando se estén realizando zonas de obra a través de lo que serían estos operadores o obreros que se denominan bandereros, y estos tipos de señales se hacen a través de banderas, señalamientos, haz de luces, y bueno, es un control del tránsito manual, ¿no? Entonces, para ponerse en contexto, vamos a hablar de los avances, bueno, de algunos resultados del informe de investigación que hicimos, que se denomina Mejores Prácticas del Abanderamiento en México. En esta presentación vamos a ver los resultados de un análisis de la siniestralidad de los datos que se nos proporcionan por la Guardia Nacional. Pero antes de eso quisiera que reflexionemos un poquito en relación con el trabajo de los bandereros. Las zonas de obra son los lugares de trabajo de estos trabajadores, ¿no? De los obreros y que están involucrados en la construcción de la obra, pero también de los que controlan el tránsito, que son los bandereros. Entonces, les pido que reflexionen en ese sentido cuando circulen en nuestras carreteras, porque esas zonas de obra pues son el lugar de trabajo de ellos, ¿no? Entonces, imagínense por un momento que ustedes tuvieran que atender una reunión en una zona de obra y que ustedes, que de los bandereros dependiera su tranquilidad de estar trabajando en ese lugar, ¿no? Supongamos entonces que están tranquilamente trabajando en su oficina y que entra a su oficina un vehículo y quién sabe de dónde, ¿no? Entonces reflexionen en relación con esto, ¿no? Este trabajo es muy importante para que se pueda realizar bien el control del tránsito, pero también para la seguridad de los trabajadores y de los usuarios que por ahí circulen, ¿no? Entonces sí les pido su apoyo en ese sentido como conductores, que respetemos la labor de estos trabajadores y sobre todo considerando que la labor de ellos es de alto riesgo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de las problemáticas que interfieren en la operación de las zonas de obra. Tenemos detectadas tres, ¿no? Condición operativa actual, control del tránsito y diseño, instalación y montaje de las zonas de obra. Básicamente esos son, digamos, lo que la literatura internacional y las investigaciones nos dicen, que ahí, digamos, en estas cuestiones, en estos atributos están asociados la accidentalidad. Cuando nos referimos a condición operativa, pues nos referimos al volumen de tránsito, a la composición vehicular, que actualmente es muy heterogénea, sobre todo en carreteras federales, y las velocidades de operación. Entonces, estas variables relacionadas con la condición del tránsito, pues son las que interfieren en los aspectos de la siniestralidad. Ahora, ¿cómo se realiza el control del tránsito? Esa también es un factor que influye, ¿no? Sobre todo en el abanderamiento, que es, como les digo, este control del tránsito a través de estos operadores denominados bandereros, y que influyen mucho sobre todo su capacitación y el tipo de dispositivos que usen para realizar el control del tránsito, como si utilizan señal, si utilizan la bandera, el tipo de vestimenta, la calidad de la vestimenta y el equipo de protección que utilicen, ¿no? En lo que se refiere a la instalación, el montaje de la zona de obra, bueno, pues hay varias cuestiones que interfieren ahí. Primeramente, la normativa, ¿no? ¿Cómo está desarrollada la normativa? Si la normativa incluye las mejores prácticas, si los criterios de diseño son adecuados para nuestra característica operativa, la supervisión, el tipo de señalamiento, la disposición, los dispositivos de protección de obras, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones también intervienen en la seguridad de las zonas de obra, ¿no? Sin embargo, esta parte de nuestro estudio pues fue analizar los datos de accidentes para verificar cuáles son estas, digamos, partes sensibles de la operación
de las zonas de obra y que sí están relacionadas con los accidentes. Para eso nosotros utilizamos la base de datos de la Guardia Nacional de los años 2015 a 2020, que esos son los datos que les voy a presentar el día de hoy. Aquí aprovecho la oportunidad pues para darle las gracias a la maestra Cecilia Cuevas, que fue la que nos apoyó a pues obtener esta información, filtrar esta información que a nosotros nos fuera a ser de utilidad. Esta información que nos da la Guardia Nacional y la base de datos, nosotros escudriñamos básicamente las variables que ven aquí en la pantalla, ¿no? El primero sería el lugar del hecho de tránsito, ¿sí? La Guardia Nacional registra si hay tramo en construcción o no. ¿Cómo se hace el control del tránsito? Si se hace a través de los bandereros o si se ponen dispositivos, y nos dio mucha curiosidad en ver una variable interesante que dice ¿qué hacía el peatón o pasajero? ¿Por qué nos dio curiosidad esta variable? Porque por lo regular la red carretera federal pues tiene un gran tramo rural y muchas de las obras se realizan en tramos rurales. Entonces el que la Guardia Nacional registrara peatones en zonas rurales en donde solamente pues alejadas de zonas urbanas y en lugares donde se están realizando zona de obra, pues nos dio curiosidad ver si efectivamente estos peatones o pasajeros, que es el dato que maneja la Guardia Nacional, estaban relacionados con la zona de obra. Entonces vamos a ver algunos resultados, ¿no? Bueno, primero para acotar cómo hicimos nuestro análisis, en la variable lugar del hecho de tránsito, donde la Guardia Nacional registra si hay tramo en construcción o no, nos dimos cuenta que cuando registra tramo en construcción se refiere a zonas de obra que están sobre la calzada. Aquí del lado derecho de la pantalla se puede ver, digamos, algunos ejemplos de dónde se realizan las zonas de obra en la calzada, ¿no? Obstruyendo parcialmente un carril o uno o más carriles, ¿no? Estos serían los que la Guardia Nacional registra como tramo en construcción. Sin embargo, encontramos registros de control de tránsito y que se estaban realizando trabajos, pero fuera de la zona de obra. Cuando la Guardia Nacional no registra tramo en construcción, pero sí registra actividad de trabajadores o de señalamientos o dispositivos, lo registra también. Entonces detectamos que hay dos partes, ¿no? Trabajos sobre la calzada y fuera de la calzada. También nosotros analizamos si estas serían, pues sí, con dispositivos, ¿sí? O sea, con los trabajos sobre la calzada. Bueno, aquí en la imagen vemos un ejemplo de cómo serían los trabajos sobre la calzada, y en esta imagen de la izquierda vemos fuera de la calzada, que prácticamente son trabajos en las zonas laterales en donde no se obstruye ningún carril, ¿no? Son un par de ejemplos. Muy bien, vamos a ver pues a qué se refiere la Guardia Nacional cuando en el atributo abanderamiento, y aquí voy a hacer una precisión. Por cuestiones de practicidad, la Guardia Nacional tiene un término denominado abanderamiento, y quiero hacer la precisión porque es diferente al término que ya les mencioné, ¿no? Abanderamiento, pues por cuestiones de practicidad se refiere a dispositivos, ¿sí? En el dictamen técnico que utiliza la Guardia Nacional, verifica abanderamiento siempre y cuando en el accidente encuentre señales, tambos, elementos de contención y todos estos dispositivos que sirven para el control del tránsito y para los desvíos en las zonas de obra. Entonces, eso, digamos que nosotros, para no confundir ese término que usa la Guardia Nacional, entonces vamos a usar nosotros el término dispositivos, ¿no? Cuando hablemos de dispositivos, estamos hablando de todos estos elementos que sirven para el control del tránsito y la canalización. Muy bien, los bandereros, pues como ya lo mencioné, pues son los encargados del control del tránsito, guiar a los usuarios por la zona de obra, y otra de sus actividades es pues proteger y alertar en casos de emergencia al resto de los trabajadores que trabajan en la zona de obra. Muy bien, aquí en la pantalla vemos los análisis que hicimos. Espero que me dé tiempo de ver todos. Vamos a hablar de la evolución de la accidentalidad o de la siniestralidad en el contexto total de la accidentalidad en México.
cómo ha evolucionado sobre y fuera de la calzada, de los trabajos fuera y sobre la calzada, y los vamos a desagregar. Primeramente, análisis sobre la calzada y después fuera de la calzada, analizando la participación de dispositivos y de bandereros. Y finalmente, un análisis en donde se consideran todos los escenarios. Muy bien, en esta primera estadística podemos ver en la parte de arriba el número de colisiones a nivel nacional sobre la red carretera federal. Hago énfasis que todos estos datos son de la red carretera federal. Y en la parte de abajo de amarillo se ve la estadística o los saldos de colisiones de accidentes en zonas de obra en la red carretera federal. Entonces pueden ver cómo las colisiones totales que hay en la red carretera federal traen una ligera tendencia a la baja en el periodo que hemos estado analizando. Y miren cómo se ha comportado el de las zonas de obra. El de las zonas de obra, en esta gráfica se ve que se ha mantenido en todo este tiempo. Esto es en relación con las colisiones, ¿no? Hicimos también un análisis para ver cuál era, digamos, este comportamiento, ya un poco más a detalle, con amarillo, los números de colisiones en zonas de obra sobre la red carretera federal, y hicimos un análisis de qué es lo que determina este comportamiento, y analizamos el saldo o los costos de inversión en millones de pesos, se ven ahí, en lo que se refiere a la inversión en conservación. Y si se dan cuenta, tiene un comportamiento bastante similar, ¿no?, de cómo se comportan las colisiones o los accidentes en zonas de obra y la inversión en conservación. Lo que quiere decir es de que al haber mucho más inversión, mucho más presupuesto para conservación de carreteras, pues hay muchas más obras, ¿no? Entonces esa tiene una incidencia, o sea, es directamente proporcional a la cantidad de obras que se están realizando, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la estadística de los lesionados. También, si pueden observar, en verde es la estadística nacional de lesionados en la red carretera federal, y abajo son los lesionados relacionados con zonas de obra. También, si pueden ver, mantiene una tendencia estable en los últimos años, mientras que en los datos nacionales sí se presenta una tendencia a la baja. Y bueno, sería los saldos de mortalidad en la red carretera nacional, y también podemos ver una ligera tendencia a la baja, pero aquí me causa mucha curiosidad en que vean cómo hay una ligera tendencia a incrementarse las muertes en zonas de obra. Lo que quiere decir es de que sí se están haciendo cosas a nivel nacional para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, poco o nada se ha hecho en lo que se refiere a las zonas de obra. E incluso en cuestiones de mortalidad se presenta una ligera tendencia de crecimiento en la mortalidad, y bueno, eso nos justifica pues más nuestra labor de atender este tipo de operaciones o este tipo de actividades que se hacen en las carreteras para mejorar la seguridad vial. Vamos a hacer primeramente el análisis de lo que sería carreteras en donde se presentan accidentes sobre la calzada y fuera de la calzada. Aquí podemos ver el comportamiento que se tiene a lo largo de los años. Podemos observar cómo los accidentes y las colisiones, lo que se presenta aquí son los porcentajes de colisiones en zonas de obra dividido entre sobre y fuera de la calzada, y podemos ver que las colisiones sobre la calzada son mayores. Ahí en algunos casos, como el año 2017 y 2018, no, casi cercano al 50%, pero en la gran mayoría de los casos las colisiones se presentan más sobre la calzada, ¿no? Estos serían los lesionados, que si pueden ver también tiene un comportamiento
bastante similar, o sea, más del 50% de los lesionados se presentan sobre accidentes sobre la calzada, ¿sí? Y en el caso de las muertes, aquí sí ya cambia un poquito, ¿no? Tenemos algunos años 2017 y 2019, en donde los accidentes fuera de la calzada son mayores que sobre la calzada. Bueno, la lógica nos diría que sobre la calzada pues representaría mucho más riesgo, ¿no? Pero fuera de la calzada también hay algunos años donde se han presentado y sobre todo tenemos mucha mortalidad en estas zonas. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Aquí sacamos una estadística de índice de víctimas. O sea, el índice de víctimas igual en relación a lo que sería víctimas sobre la calzada y fuera de la calzada. Podemos ver con blanco digamos, el comportamiento que tienen la mortalidad o el índice de víctimas fuera de la calzada. Entonces, con verde sería el total de accidentes en zonas de obra y con amarillo sobre la calzada. Entonces, si nos damos cuenta, el índice de víctimas fuera de la calzada tiene una importante consideración y lo que nos lleva a pensar pues de que esta severidad se está presentando por alguna condición de cómo se presentan la zona de obra, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver que por lo regular las zonas de obra que están fuera de la calzada se minimiza el número de dispositivos, se minimizan muchas cosas en cuestiones del control del tránsito e incluso puede dar una falsa sensación de mayor seguridad estar trabajando fuera de la calzada. Sin embargo, esa posible pues confianza, exceso de confianza en este tipo de trabajos se está viendo aquí y bueno, eso nos hace ver a nosotros que no solamente tenemos que hacer énfasis en las zonas de obra sobre la calzada, sino también fuera de la calzada, que también están presentando una problemática. Bueno, ahora vamos a ver lo que se refiere a lo que serían colisiones sobre la calzada y su relación con los dispositivos del control del tránsito. Entonces, aquí vemos las colisiones, podemos ver que sobre la calzada lo que más se incide en la siniestralidad son las zonas de obra donde no hay dispositivos. Aquí también me llama mucho la atención de que hay mucho porcentaje de accidentes en donde no hay dispositivos. Lo que significa es de que se están realizando obras sobre nuestras carreteras en donde con total desdén no se utiliza ningún dispositivo para el control del tránsito ni para alertar a los conductores. Es un porcentaje bastante alto y creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis en mejorar pues estas actividades de supervisión y mecanismos de control, porque no podemos permitir que se sigan realizando obras en nuestras carreteras sin que se utilicen los dispositivos recomendados incluso por la norma oficial mexicana, que es la NOM 086, que es de carácter obligatorio. Entonces ahí tenemos esa cuestión. En cuestión de lesionados también se presenta esta misma tendencia, ¿no?, de muchos mayores siniestros o lesionados en lugares donde no existen dispositivos de control del tránsito, ¿sí? Y bueno, en el caso de las muertes también, ¿no? Se ve que, claro, que entonces los dispositivos son muy importantes. Lo que quiere decir, pues, de que, pues, si nosotros queremos atender esta problemática de la siniestralidad, que ya vimos que trae una ligera tendencia a la alza, a pesar de todas las cuestiones que se han estado haciendo para el mejoramiento de la seguridad, tenemos que hacer énfasis en el control de esas zonas de obra para realizarlo, ¿no? O sea, tenemos muchas muertes y si pueden ver aquí los porcentajes en el 2020, que es el último año que analizamos, más del 72% de las muertes son en lugares donde no se encuentran dispositivos. Hay que, digamos,
enfocar nuestros esfuerzos en mejorar este punto. Ahora analizamos, en esta tabla se puede ver la participación de los peatones, y como les decía, aquí en realidad suponemos un poco de quiénes pueden ser estos peatones. Nos queda mucho trabajo por hacer en esta parte, porque necesitamos saber si efectivamente los muertos aquí denominados como peatones por la Guardia Nacional son o pueden ser obreros o trabajadores o bandereros, pero aquí podemos ver que el porcentaje de muertes de estos peatones que circundan las zonas de obra, y podemos ver con amarillo que es el mayor porcentaje de peatones muertos son con dispositivos. O sea, caray, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, sí hay dispositivos y tiene porcentajes de peatones más altos que el resto de los casos, lo que nos puede decir que efectivamente podemos tener obreros o bandereros que están más expuestos al tránsito, ¿sí? Dado el montaje, y lo que está sucediendo es que el control del tránsito no puede ser puede ser que no sea tan efectivo, que esté, digamos, proponiendo aquí, digamos, mayor incidencia de siniestros, ¿no? Aquí hay otros casos, ¿no? El de peatones sin dispositivos, que es peatones muertos sin dispositivos, que es el que sigue, lo que quiere decir pues que también hay digamos, riesgo, incluso si hay o no dispositivos, ¿sí? O sea, aquí pues recalcamos que la severidad y el riesgo de estos trabajadores es alta, ¿no? Ahora analizamos sobre la calzada la participación de los bandereros. Y bueno, aquí estamos analizando porcentajes de las colisiones. Se ve muy claro cómo la gran mayoría de los accidentes o de las colisiones presentadas no detectan la presencia de bandereros, ¿no? O sea, en el último año, más del 82% de los siniestros sucedieron en casos donde no hay control del tránsito a través de estos bandereros. Podemos ver también los lesionados tienen el mismo comportamiento, las muertes también. En el último año, 79% de las muertes son en zonas de obra, en accidentes en zonas de obra donde no existía los bandereros. Y bueno, creo que esto nos deja en evidencia la importancia, ¿sí? La importancia del control del tránsito a través de este sistema o de esta forma de abanderamiento, ¿no? De este control del tránsito a través de los bandereros. Igualmente aquí los casos de peatones que se encuentran circundando por las zonas de obra, que tenemos ahí, digamos, la sospecha de que ellos puedan ser peatones que son los mismos trabajadores o incluso bandereros. Y también aquí en la gráfica se puede observar cómo los casos donde hay peatones muertos, donde predomina es donde no, donde hay bandereros, y bueno, tenemos los que predominan son donde hubo bandereros y no hubo bandereros, ¿no? Lo que quiere decir pues de que o están muy expuestos, ¿sí? O debido a la falta de control del tránsito a través de ellos, los obreros también están, digamos, corriendo esos riesgos, ¿no? Esto pues justifica lo que ya veníamos platicando, que es justamente el grado de riesgo que tienen estos trabajadores en estas zonas de obra. Ahora vamos a ver las colisiones utilizando dispositivos del control del tránsito, pero fuera de la calzada. Y aquí es donde empiezan un poco las curiosidades en relación con este análisis, ¿no? Como pueden ver en la tabla, en el último año, por ejemplo, más del 92% de las colisiones existían dispositivos del control del tránsito. Vean en la imagen, este es un caso típico, ¿no? de trabajos en las zonas laterales, con algunos cuantos conillos nada más que pues alertan, lo voy a poner entre comillas, las cuestiones de que están alertando a los conductores de zonas de obra. Vamos a ver ahora lesionados utilizando dispositivos, o sea, relacionados con los dispositivos fuera de la calzada. También tenemos aquí, digamos, aquí hay algunos años, por ejemplo, de 2017, que se ve muy claro que
que casi el 98% de los lesionados suceden cuando hay dispositivos, ¿no? Pero, y bueno, algunos otros años muestran, digamos, tendencias no tan marcadas, ¿no? Pero en todos los años sí se ve claramente que estos lesionados ocurren sobre todo cuando hay dispositivos. Y vean las muertes, sobre todo en el año 2015, que el 100% de las muertes están relacionadas donde había dispositivos. Aquí en relación con esto, algunos colegas de concesionarias nos han dicho que sobre todo a la hora de controlar el tránsito en estas zonas, hay personal que tienen ellos que levantan los dispositivos, el aire los tira, los mismos vehículos tiran los dispositivos y tienen ellos trabajadores que mueven y los vuelven a reincorporar, ¿no? Este tipo de actividades nos lleva pues a ver de que los obreros tienen una exposición adicional a sus labores, ¿no? O sea, van y levantan los elementos del tránsito que están, y bueno, eso los pone en una situación más riesgosa, ¿no? Aquí igual, en el caso de los peatones que están circundando las zonas de obras fuera de la calzada con dispositivos, pues se puede ver igual como los peatones muertos, el porcentaje es mayor cuando hay dispositivos y sobre aquí y los lesionados, ¿no? El amarillo son muertos y los verdes son lesionados. Los dos casos con dispositivos. Entonces, esta situación pues también nos puede decir, o bueno, lo que concluimos nosotros, que los dispositivos que se montan o que se ponen en las zonas de obra fuera de la calzada, pues no están resultando, no están siendo eficientes, o sea, no son lo suficientes, no están, digamos, haciendo que los conductores reduzcan su velocidad, o sea, no es efectivo este control del tránsito, sobre todo en obras que están fuera de la calzada. Como les digo, nuestra conclusión es de que se minimizan, digamos, se minimizan un poco las situaciones de que como es afuera, no creen que no tienen mayores riesgos y bueno, exceso de confianza es lo que los está llevando a tener esta cuestión de siniestralidad. Colisiones fuera de la calzada utilizando bandereros. Igual que en el caso con dispositivos, la incidencia es en casos donde no hay control del tránsito, o sea, donde no hay bandereros, ¿no? ¿Sí? Eso es en caso de colisiones. En el caso de lesionados igual, o sea, la mayor contribución se debe a que no hay bandereros y las muertes igual, ¿no? O sea, hay mucho mayores muertes, ¿sí? En lugares donde no hay control del tránsito a través de bandereros y bueno, y con esto creo que ya nos puede quedar bastante claro la influencia de estos bandereros para el control del tránsito y cómo se impactan en la seguridad. Peatones circundando la zona de obra, cuando hay bandereros, el mayor porcentaje se refiere a peatones muertos sin bandereros, ¿no? Seguido de peatones lesionados sin bandereros. En este caso, donde no existen bandereros, o sea, en realidad hay casos donde están gente trabajando y no hay ningún dispositivo que alerte a los conductores que ahí están trabajando. Entonces, esos casos son los donde más incidencias hay. Bueno, ahora vamos a ver algunas combinaciones de escenarios, ya para concluir. Aquí se presentan colisiones considerando dispositivos y aquí ya en estos gráficos ya lo hacemos dentro y fuera de la zona de obra, ¿no? A ver, creo que ahí está. Ok. Entonces podemos ver que en mayor de los casos o la mayor incidencia se presenta en este caso son colisiones fuera de la calzada con dispositivos, ¿sí? Seguido de
dentro de la calzada sin dispositivos. Entonces, eso está, nos dice que justamente confirma que el caso de la utilización de dispositivos no está siendo muy efectiva, porque estamos presentando una mayor siniestralidad en los casos que son fuera de la calzada. El blanco es fuera de la calzada, y el caso donde dentro de la calzada sin dispositivos. Entonces es lo mismo estar con dispositivos fuera que estar en la calzada sin dispositivos, ¿no? O sea, más o menos presentan una incidencia similar, y vean, en el caso donde fuera de la calzada sin dispositivos es el menor de los casos de incidencia de colisiones. Eso hemos atribuido de que los conductores ni se enteran que están haciendo ahí algo. Entonces ahí los trabajadores pues obviamente están en un lugar más alejado. Entonces ahí, digamos, son situaciones de este tipo. Aquí se presenta una cuestión muy similar: lesionados y muertes considerando dispositivos dentro y fuera de la zona de obra. Es el mismo caso, ¿no? Fuera de la calzada con dispositivos es donde más siniestralidad se presenta, seguido de dentro de la calzada sin dispositivos, ¿no? Y finalmente la evolución de las colisiones considerando los bandereros, ¿no? En este caso igual dentro y fuera de la calzada. En amarillo podemos ver dentro de la calzada sin bandereros. Ese, digamos, es el caso más crítico de estas incidencia de accidentes en las zonas de obra, donde volvemos a confirmar pues de que la presencia de los bandereros, que son los dos casos de hasta abajo, ¿sí? Fuera y dentro de la zona de obra, son los casos donde hay bandereros, y los de arriba son los casos donde no existen bandereros dentro y fuera de la zona de obra. Entonces, con eso confirmamos lo anterior. El mismo comportamiento para lesionados y muertes, ¿sí? Y aquí en esta última gráfica podemos ver, en este es caso de colisiones, cuando se utilizan los dos tipos de dispositivos, ¿no? O sea, aquí analizamos la combinación, y es curioso el registro de zonas de obra en donde se usó uno u otro dispositivo, es el que tiene mayor siniestralidad. O sea, ya sea que fueran accidentes que tuvieran dispositivos del control del tránsito o bandereros, ¿sí? Esto nos concluye que la utilización de ambos métodos, o sea, utilizando los dispositivos del control del tránsito y los bandereros, son los que nos presentan los menores casos de incidencia. Y bueno, este es el mismo comportamiento para lesionados y muertes. Y bueno, finalmente, pues, de todos estos análisis, pues, llegamos a la conclusión, pues, de que la utilización de mecanismos efectivos para el control del tránsito, ya sea utilizando dispositivos o bandereros, son los que presentan menores índices de siniestralidad. El banderero, su participación es fundamental, está relacionado directamente con esta incidencia de accidentes. Y bueno, aquí hay mucha labor por hacer, porque hay que mejorar estas cuestiones del control a la hora de realizar los trabajos, o sea, las labores de supervisión. También mejorar la capacitación de los bandereros, implementarlo con las mejores medidas de seguridad, con los mejores, prácticas relacionadas con el control del tránsito. Y les repito, apóyenme en ese sentido, en aumentar la jerarquía de este obrero tan menospreciado en la construcción, que es el banderero, y que ya podemos comprobar pues que su participación es fundamental en la siniestralidad. Y si queremos mejorar la siniestralidad en nuestras zonas de obra, estoy convencido de que tenemos que mejorar la calidad de la capacitación de los bandereros, que cumpla con todos los perfiles, que se mejore
su vestimenta y toda su indumentaria y dispositivos de seguridad para que también mejore la seguridad en nuestras carreteras. Y bueno, por mi parte es todo, muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.